Aquí estamos, una semana más en Café y Hierros, último día de julio. Los que terminéis vacaciones tranquilos, no pasa nada, no es el fin del mundo, aunque he de reconocer que a mí esa sensación de terminar las vacaciones nunca me ha molado, yo creo que a nadie le ha gustado. Pero es lo que tiene, empiezan, terminan, y eso sí, los que las estéis empezando ahora, enhorabuena, descansar, que también de vez en cuando es necesario. Hoy en este episodio vamos a hablar acerca del tema de los nitratos, de su función en el organismo, del óxido nítrico y sobre todo de cómo puede mejorar nuestro desempeño en actividades físicas. Es un tema bastante interesante y al cual seguramente le podéis sacar la parte práctica para aplicar en vuestro día a día. Antes, como siempre, os recuerdo que en ivyamazares.com me encontráis ahí para echaros una mano con vuestro entrenamiento. También tenéis una newsletter en la cual ya sabéis que los días 1 y 15 de cada mes, o sea, mañana toca newsletter, envío un correo con cosas que no cuento por aquí, no cuento en ningún lado, así que son cosas también muy interesantes que podéis aplicar y como no, os invito a que os apuntéis. Y pasando ya al tema de hoy, al tema de los nitratos, para los que estéis un poco perdidos con este tema, porque al final es cierto que lo podemos escuchar por muchos sitios, al final son cosas que se van poniendo de moda, luego se añaden a ciertos suplementos, lo podemos ver escrito por ahí, pero llega un punto que decimos, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de los nitratos? Pues básicamente son sustancias naturales que encontramos de forma totalmente natural también en muchos alimentos. De un tiempo para esta se están poniendo muy de moda y además su importancia es debida a que suplementarnos con un concentrado de nitratos podría, en la teoría sobre todo, aumentar el rendimiento de forma bastante notable. Si bien es cierto que, luego hay que coger esto con pinzas porque los diferentes estudios que tenemos puede que no sean demasiado concluyentes, pero sí es cierto que a día de hoy se ha visto que potencia el rendimiento y que incluso en ciertas actividades físicas hay una mejora bastante notable. Por lo tanto, si tenemos ciertos alimentos a mano como son la remolacha, que es de los más utilizados a la hora de tomar un zumo de remolacha y conseguir una buena cantidad de nitratos, pues posiblemente nos podamos beneficiar de esto. Punto clave de todo esto y que deberíamos de entender, los nitratos son un precursor del óxido nítrico y es aquí donde reside básicamente la magia de todo esto, ¿no? ¿Qué es el óxido nítrico? Es una molécula que interviene en una larga lista de funciones y muchas de ellas están relacionadas con el rendimiento aeróbico. Por citar algunas, simplemente sería, por ejemplo, la respiración mitocondrial, vasodilatación, caminos más anchos para el aporte de oxígeno y nutrientes, para que nos entendamos, absorción de glucosa. Todo esto está relacionado con el desempeño físico, principalmente porque, por ejemplo, cuando nos ponemos a levantar pesas, cuando nos ponemos a hacer un HIIT, simplemente lo que estamos haciendo es llevar oxígeno hacia los músculos y si tenemos carreteras o caminos más anchos, más grandes para llevarlo, pues posiblemente el rendimiento se vea mejorado. Entonces, todo esto al final, ¿en qué interviene? Interviene en la fatiga. ¿Por qué? Porque nos vamos a cansar menos, vamos a necesitar menos tiempo de descanso y además vamos a hacer el ejercicio de una forma muchísimo más efectiva. Por lo tanto, es un punto interesante el hecho de decir, vale, yo estoy haciendo bien la dieta, tengo un buen entrenamiento planteado, tengo todo más o menos que lo controlo bien, no hace falta ser 100% perfecto, pero más o menos podríamos decir que el 90% lo tengo ya, controladísimo. Entonces, ¿ahora qué puedo ir añadiendo? Pues en lugar de buscar ciertos suplementos, que es cierto que lo incluyen, yo me dejaría de esto porque al final son muy caros y me iría simplemente a ciertos alimentos como son, como digo, la remolacha, como son el apio, como son la zanahoria también, que también incluye nitratos. Y con todo esto me puedo preparar un zumo, más adelante diré las cantidades con lo que podéis hacerlo, y de esta forma me aseguro de que al menos puedo mejorar un poco más mi rendimiento, como digo, siempre y cuando haga el resto bien. Si no, no tiene ningún sentido. Si al final mi alimentación cojea por algún lado que es fundamental, no tiene sentido que diga, venga, voy a tomar este zumo de remolacha porque seguramente así gane más músculo, corra más rápido, me canse menos. No, lo fundamental, la base, la conocemos ya todos y sabemos lo que es importante. Entonces, a partir de esto, ¿cuál es el resumen de lo que nos aportan los nitratos y de por qué deberíamos de incluirlos en nuestra alimentación, ¿no? Aunque sepamos que no es algo totalmente mágico, pero que sí que puede intervenir en cierto modo. Pues nos vamos a cansar menos, nos vamos a fatigar menos y en definitiva vamos a rendir más, vamos a conseguir más ganancias con un mismo esfuerzo físico. Por supuesto, el esfuerzo hay que hacerle exactamente igual. Pasando al tema de qué tipo de entrenamiento sería el más adecuado a la hora de mejorar el rendimiento en cuando utilizamos suplementos o cuando utilizamos alimentos con nitratos. Como básicamente uno de los mecanismos que producen los nitratos es hacer que las fibras de tipo 2 se fatiguen menos,
¿Cuáles son los deportes que utilizan más este tipo de fibras? Bueno, pues aquellos de corta duración, como los deportes de fuerza o pruebas de resistencia no muy largas, o sea, más o menos 30 minutos, 40 minutos como mucho. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque básicamente así la contracción muscular es mucho más efectiva y nos ayuda especialmente en condiciones de hipoxia o una baja cantidad de oxígeno. Entonces, para los que practiquéis deportes de resistencia, ¿esto sirve o no sirve? Bueno, pues vamos a verlo. Básicamente, la suplementación con nitratos en deportes de larga duración, o sea, los que hemos dicho son de corta duración, pero si hacemos larga duración de más de 40, 50 minutos o una hora y pico, ¿qué podemos ver? Bueno, pues podemos ver que sí que hay mejoras. Las mejoras más pronunciadas, por supuesto, se obtienen en esfuerzos cortos y que sean más o menos intermitentes, pero también hay mejoras. De hecho, hay ciertos estudios en los cuales podemos ver cómo suplementación con zumo de remolacha mejora el rendimiento en esfuerzos intermitentes de alta intensidad en personas que practican fútbol, que practican baloncesto o actividades de este estilo. También lo podemos ver en esfuerzos como una carrera de 1500 metros. Ahora bien, en una carrera de 10.000 metros ese beneficio ya no es tan claro y de hecho, para que os deis cuenta, el rendimiento que podemos mejorar en actividades intensas de una duración menor suele ser entre el 1 y el 3%, pero en esfuerzos intermitentes como los que comento, pues puede ir incluso un poco más, pero vamos, que tampoco es algo que sea la leche. Total, que al final, con esto que tenemos en la mano, ¿qué podemos ver? Bueno, pues que los nitratos al final se convierten en algo que podemos utilizar de forma puntual, que podemos incluir a nuestra dieta, que de vez en cuando decimos, bueno, pues me apetece hacer un zumo de remolacha y además hoy me toca entrenamiento de tal y así quizás pueda mejorar un poco mi rendimiento, pero vamos, que tampoco lo tenemos que tener como que antes de cada entrenamiento tenemos que tomar un zumo de estos porque es muy beneficioso. Bueno, pues tampoco es para tanto. Ahora bien, os voy a decir las cantidades, cómo prepararlo y demás. Más o menos, según el consenso de la Sociedad Española de Medicina y el Deporte, entre 310 y 560 miligramos de zumo de remolacha natural o 70 a 140 miligramos de zumo de remolacha concentrado se corresponden a unos 5-13 milimoles de nitrato. Esa básicamente es la cantidad idónea por toma de este suplemento y además lo podemos hacer 2 o 3 horas antes del ejercicio para que nos ayude de esta manera un poco con el rendimiento y demás. En cualquier caso, de todas maneras, al final esto siempre lo comento, pero en un contexto en el cual hagamos las cosas bien. Sé que me repito, pero es importante. Buen descanso, buena alimentación, un buen planteamiento del entrenamiento y si esto está cubierto, al final podemos hacer estas cosas. Es como la creatina, la cafeína o ciertos suplementos que mejoran nuestro rendimiento. Bueno, lo mejoran siempre y cuando cumplamos con todo lo anterior. Si no, al final es un poco tirar el dinero. Así que sin más, este es el resumen así, de forma rápida, del tema de los nitratos, del tema del óxido nítrico y de cómo puede mejorar nuestro rendimiento, como veis al final, sobre todo para aquellos que practiquéis fuerza, deportes a intervalos, deportes de corta duración, también para los que practiquéis deportes de resistencia puede ser beneficioso, pero no tanto, así que tenerlo en cuenta. Y sin más, si tenéis cualquier duda o cualquier cosa, bueno, me lo comentáis en Instagram en @ivyamazares. Y ya sabéis, mañana día 1, mañana toca newsletter, os podéis apuntar en ivyamazares.com/lista y cualquier cosa, más información para ampliar el tema, bueno, pues tenéis ahí un montón de contenido que podéis también aprovechar. Así que sin más, nos escuchamos de nuevo aquí en 7 días en Café Hierros y espero que paséis una buena semana. ¡Chao!